¿Qué es esto? No, espera, déjame entender esto. Este de aquí es una hormiga que vive en Australia. Y esta hormiga vive en Australia. No hay más preguntas. Una vez más, este continente ha convertido a sus animales en unos monstruos. Pero, como de costumbre, no ha ocurrido solo porque sí. Esta es la hormiga bulldog, un insecto formidable e intimidante. Sus enormes mandíbulas parecen insinuar que su reputación intimidatoria la tiene bien merecida. Estas hormigas se caracterizan por su extrema agresividad, su ferocidad, además de que muerden como demonios. Y por si fuera poco, algunas especies también son capaces de saltar sobre un adversario cuando están especialmente agitadas y enfadadas. Como he dicho, muerden dolorosamente, y el veneno de estas hormigas es de los más tóxicos entre los insectos. ¿Qué más les daría a estos tipos? No son suficientemente espeluznantes, pensó Australia, y les dio a las hormigas bulldog una vista superior, por lo que ahora pueden rastrear e incluso perseguir intrusos a 1 metro de distancia. Incluso para las hormigas grandes es una distancia considerable. Y los intrusos incluyen absolutamente a todo el mundo. Si te acercas demasiado al nido, estás en la lista negra. Van de camino a buscarte. Por lo general, la visión de hormigas grandes y agresivas corriendo fuera del nido es suficiente para que cualquiera se apresure a alejarse lo más posible. Y por grandes me refiero a que las hormigas bulldog pueden crecer hasta 40 milímetros. Pero si la aglomeración de los enormes insectos enfurecidos no es suficiente, infligen dolorosas mordeduras agarrando al intruso con sus mandíbulas, doblando su abdomen para exponer el aguijón e inyectando veneno a la víctima. I just got bitten by a ant. Pero las mordeduras horriblemente dolorosas deben tener alguna razón, porque nada en la naturaleza sucede sin razón. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de la evolución? Para averiguarlo, los científicos tuvieron que analizar el veneno de las hormigas, y así se descubrió una molécula especial y única. Aunque no causa dolor en sí, hace que la víctima sea hipersensible a las picaduras durante un largo periodo de tiempo. Por tanto, aumenta el dolor de las picaduras. Teniendo en cuenta la agresividad con la que las hormigas atacan a quienes se acercan a su nido y lo ferozmente que muerden, no es una mala táctica. Funciona. Y apúntala a la defensa contra el equidna, un depredador que solo se encuentra en Australia. Se cree que el equidna, protegido por sus agujas, es el único animal que se atreve a atacar los nidos de las hormigas bulldog para comerse las larvas. Todas estas agujas son difíciles de aguantar, así que las hormigas aumentan la sensibilidad del equidna y luego muerden con una fuerza terrible. Los científicos creen que así evitan que un depredador concreto reaparezca cerca del nido. En resumen, todas estas mordeduras no son algo que quieras volver a experimentar, ni siquiera a cambio de larvas. El veneno de las hormigas fue desarrollado por ellas específicamente para luchar contra los equidnas. Por eso estos animales vivieron y evolucionaron lado a lado durante muchos milenios. Han tenido tiempo para adaptarse. Ocurrió algo que las hormigas apenas habían planeado. Resultó que el veneno funcionaba de forma similar no solo en los equidnas, sino también en los humanos. Pero eso no es culpa de los insectos. Ahora, una información que me dejó perplejo durante unos segundos. Los australianos se preguntan a menudo por qué hay tantas criaturas urticantes a su alrededor. Parece que todo lo mortal o al menos muy doloroso se ha concentrado en un continente. ¿Cómo es posible? No hay respuestas satisfactorias a estas preguntas. Pero en lo que respecta a las hormigas bulldog, resultaron ser australianas solo porque se extinguieron en todas partes. En el pasado profundo, las hormigas bulldog tuvieron éxito en todo el mundo. Se han encontrado fósiles de estos insectos en Canadá, Colorado, Alemania, Dinamarca y Argentina, y tienen 50 millones de años. Probablemente se originaron hace tanto tiempo como para picar incluso a los dinosaurios. Sí, has oído bien. Hace 50 millones de años ya existían en la Tierra diferentes especies de hormigas. Los científicos creen que las primeras aparecieron hace unos 140 millones de años, y luego se extendieron por todo el planeta, siguiendo a las plantas con flores. Tuvieron tiempo de sobra para dividirse en distintas especies. Y teniendo en cuenta este pasado, no hay motivos para creer que la primera hormiga bulldog apareciera en Australia. Pero existe una teoría que explica por qué se quedó en Australia, echó raíces y se volvió tan agresiva. Sigue la idea. Australia formó parte en su día del supercontinente meridional Gondwana, que también incluía Sudamérica, África, India y la Antártida. Gondwana empezó a desintegrarse hace 140 millones de años. Australia se separó de la Antártida y quedó en relativo aislamiento. Es probable que en algún momento de esta época, un grupo de hormigas bulldog quedara aislado en la parte continental de Australia del resto del mundo. Allí, las hormigas bulldog siguieron viviendo felices para siempre, mientras sus parientes de otros continentes se extinguían de forma segura.
No es que sea algo malo, al menos las hormigas australianas no tuvieron que enviarles postales en vacaciones. Mientras tanto, junto con las hormigas, un número bastante limitado de animales quedó atrapado en el continente. Tuvieron que pasar millones de años para que todos ellos se dividieran en especies separadas y ocuparan diferentes nichos en el reino animal. Mientras que en el resto del mundo la biodiversidad acabó con las hormigas bulldog, en Australia pudieron prosperar. Al principio los insectos estaban relativamente a salvo porque nadie intentaba comérselas, pero luego empezaron a evolucionar codo con los depredadores locales. Y así aprendieron a defenderse, como ocurrió con el echidna. Hoy en día no les asustan ni las enormes arañas australianas que mantienen aterrorizado al mundo entero. En serio, a mí personalmente me aterrorizan esas arañas, y a las hormigas no les importa en absoluto. En cuanto a las mandíbulas, las cosas son un poco más interesantes. No es que las hormigas las desarrollaran solo porque vivían en Australia. Más bien, eran una característica común de todas las hormigas bulldog de la Tierra, un arma básica para la defensa y el ataque. Pues bien, en Australia, a lo largo de millones de años de evolución, no se deshicieron de ellas. ¿Para qué? Simplemente son mejores por ello. Esas temibles mandíbulas son tan eficaces hoy como lo fueron hace unos millones de años. Ahora, ¿por qué las mandíbulas masticadoras evolucionaron en primer lugar? Es otra cuestión. ¿Podría ser para morder los culos de los dinosaurios? En general, cuando empiezas a estudiar las hormigas en Australia, te das cuenta rápidamente de que hay un número irreal de ellas. Ninguna persona que viva o visite Australia puede dejar de encontrarse con hormigas en persona. Desde la duna de arena más recóndita del interior hasta la calle más concurrida de la ciudad, las hormigas están por todas partes. Parece que dentro de poco se convertirán en un símbolo nacional como el canguro o el koala. A los propios australianos les preocupa que si el número de hormigas aumenta, aunque sea un poco más, y esto es exactamente lo que está pasando, tendrán que estar con los insectos en todas partes y siempre. Los hormigueros pueden ser enormes, con decenas de miles de obreras y vastos montículos, o pequeños, con unas pocas obreras agrupadas en huecos entre rocas o dentro de ramas. Compruébalo tú mismo. En todo el mundo hay unos 300 géneros y unas 15.000 especies y subespecies de hormigas descritas. En Australia se conocen actualmente miembros de unos 100 géneros y 1.300 especies y subespecies descritas. Esto significa que Australia alberga un tercio de todos los géneros y alrededor del 15% de las especies. Varios géneros de Australia no se encuentran en ningún otro lugar. ¿Lo entiendes? Esto sí que es un continente de hormigas. Y no solo hay muchas hormigas en Australia, sino que algunas de ellas tienen profesiones absolutamente increíbles. Solo para añadir un descargo de responsabilidad, las hormigas de las que vamos a hablar no son endémicas de Australia, pero es que no puedo no hablar de ellas. Así que, las hormigas melíferas almacenan un suministro de líquido nutritivo en sus abdómenes. Cuando los tiempos se ponen difíciles y la comida habitual ya no es suficiente, la colonia recurre a esta miel como reserva para un día lluvioso. Y no es solo una gota de miel. Sus abdómenes pueden hincharse hasta alcanzar el tamaño de una uva. El recurso es tan importante que otras colonias, que atacan el hormiguero, intentan robarlas y arrastrarlas hacia su nido. Como ya he dicho, esta forma de almacenar comida es inherente a las hormigas no solo de Australia, sino que es el duro clima de este continente el que se convirtió en la razón por la que las hormigas en general empezaron a almacenar comida de esta forma. Además, es en Australia donde las hormigas melíferas pueden constituir hasta la mitad de una colonia. Bueno, casi la mitad. Los científicos contaron una vez un 49% y un 46%. Es decir, 516 hormigas melíferas en una colonia de 1063 individuos y 1863 hormigas melíferas en una colonia de 4019 individuos. Es un número muy grande, realmente acaparadores. En general, las hormigas melíferas aparecen exclusivamente en desiertos y otros lugares áridos similares. Debido al calor, que a menudo es incontrolable en Australia, puede ser difícil para las hormigas obtener los recursos que necesitan, así que se han adaptado al acaparamiento. Los científicos dicen que esta práctica es básicamente similar a lo que hacen las abejas. La única diferencia es dónde se almacena el líquido nutritivo. La miel de hormiga es muy dulce. Y sí, creo que los científicos la han probado para averiguarlo. En realidad, el proceso de explorar los nidos de hormigas puede ser bastante interesante, aunque sangrientamente tortuoso. Primero hay que encontrar unos cuantos nidos y desenterrarlos, contando todas las hormigas que hay dentro. Incluso en esta fase, mucha gente decide, al cuerno las hormigas, voy a hacer otra cosa. Pero esto no es más que el principio.
Luego pintas a cada una de las hormigas de diferentes colores y te pasas 250 horas observando y siguiendo exactamente lo que hacen. También robas sus presas y las crías de hormiga y las llevas a un laboratorio para hacer análisis isotópicos. Y de paso piensa de antemano cómo vas a explicarle a un policía por qué tienes hormigas depredadoras gigantes y de colores brillantes en el maletero, que además podrían saltar si abres el contenedor y le darán un buen mordisco al policía. Muchos australianos han crecido temiendo a las hormigas bulldog, pero los que han sido picados por una hormiga bulldog negra nunca podrán olvidarlo, porque es el que salta. La hormiga bulldog negra es un tipo de hormiga bulldog, pero con una peculiaridad. Es capaz de provocar un shock anafiláctico en una persona alérgica. Además, es aún más agresiva, y en casos muy raros, su veneno puede llegar a ser mortal. La hormiga bulldog negra es originaria de Australia y se encuentra sobre todo en el sureste del continente, así como en Tasmania. Y sí, salta. Suele ir de un lugar alto a otro, desplazándose con la ayuda de sus increíblemente fuertes aunque diminutas patas. Y si por casualidad te encuentras con una hormiga bulldog negra, tendrás que enfrentarte a algo más que a sus enormes mandíbulas dentadas. Estas hormigas, como sus parientes, también tienen un potente aguijón que puede golpear una y otra vez. No son abejas, capaces de una sola picadura antes de morir. Una hormiga saltará y te picará muchas veces. Por su capacidad de salto, las hormigas bulldog negro tienen que agradecer a la evolución el haberles dotado de un sistema muscular especial. Se contrae y relaja rápidamente, empujando a la hormiga hacia adelante con una fuerza impresionante. Estos músculos están literalmente hechos para saltar y son muy eficientes a la hora de convertir la energía química en movimiento mecánico. El mecanismo del salto es bastante complejo e incluye músculos, tendones y un exoesqueleto, pero no entraremos en detalles. La cuestión es que todo esto mueve a la hormiga a una distancia de hasta 10 centímetros de altura, es decir, una distancia 3 veces mayor que la longitud de su cuerpo. Básicamente 10 centímetros no es tanto, lo que significa que si la hormiga está en el suelo, no podrá alcanzar tu cara. Pero si sube más alto, esto da miedo. Entendamos mejor cómo consiguieron las hormigas bulldog todas sus inusuales habilidades. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, los científicos lo han descubierto. El mecanismo de la mandíbula trampa ha evolucionado independientemente en el mundo de las hormigas al menos entre 7 y 10 veces. Lo que significa que la evolución estaba segura de que con esas mandíbulas las hormigas no desaparecerían. Como ya he dicho, lo más probable es que las hormigas bulldog llegaran a Australia teniendo ya sus prominentes mandíbulas. Fue una tontería renunciar a ellas, ya que son una forma tan elegante de depredación, atrapar y encerrar con sus mandíbulas a presas que se mueven rápidamente. Muy útil. La capacidad de saltar puede haber evolucionado en respuesta a la depredación por los mirmeleóntidos. ¿Conoces a estos tipos? De adultas parecen libélulas, pero en estado larvario son una criatura espeluznante sacada de las pesadillas de alguien, probablemente de la tuya. A los mirmeleóntidos les encantan las zonas secas, y Australia está llena de ellas. La forma de cazar de las larvas es construir embudos en la arena, donde las hormigas y otros insectos caen, se deslizan gradualmente más y más abajo, y en el fondo las espera un hambriento mirmeleóntido. La única manera de sobrevivir en una situación así es empujarse y saltar. Así es como escapan las hormigas de la subfamilia Ponerinae, pero utilizan sus mandíbulas con resorte para saltar. Sí, saltan con sus mandíbulas, y eso estadísticamente en realidad aumenta las tasas de supervivencia. Por cierto, el animal más rápido del mundo también es una hormiga. What a twist! Mystrium camillae puede chasquear las mandíbulas 5000 veces más rápido de lo que parpadea el ojo humano. Cabría esperar que se tratara de la velocidad de desplazamiento, pero oye, ¿intentas chasquear las mandíbulas tú mismo? Es bastante difícil hacerlo rápido. Y esa pequeña hormiga consigue chasquear a 320 km por hora. Lo que significa que es capaz del movimiento más rápido de cualquier animal terrestre. La hormiga pone sus mandíbulas en acción, aprieta sus puntas y luego, en realidad es como chasquear los dedos. ¿Quién sabía que era una habilidad de caza tan útil? ¿Es de extrañar que esa hormiga viva en Australia? Bueno, para ser sincero, no me sorprende en absoluto. Pero aún así precisaré que todavía es posible encontrarse con esa hormiga súper rápida en el África tropical y en el sudeste asiático. Por supuesto, la pregunta sigue siendo ¿por qué alguien en el mundo de los insectos puede necesitar tanta velocidad? Pues bien, los científicos han descubierto que las hormigas Mystrium camillae utilizan este movimiento de mandíbula para golpear a su presa, probablemente aturdiéndola o alejándola. Y cuando la presa está completamente desorientada o muerta, si tienen suerte, la llevan al nido, donde alimentan a las larvas. Y sí, esta es otra adaptación que las hormigas han tenido que crear para sobrevivir en Australia. No pueden todos alimentarse de hojas, podrían pasar hambre. En general, Australia tiene un montón de hormigas nativas peligrosas que evitarán que algunas especies nuevas arraiguen en el continente. Pero,
siempre están las hormigas rojas de fuego, una de las especies más invasoras del mundo. Las hormigas rojas fueron descubiertas por primera vez en Australia en 2001, y afortunadamente la gente se dio cuenta enseguida de que se enfrentaban a una amenaza increíble. Hay que reconocer que casi nadie se dio cuenta de lo grave que era. La teoría es una cosa, la realidad es otra. Como he dicho, la hormiga roja de fuego y con ella la hormiga loca amarilla están entre las especies invasoras más peligrosas y al mismo tiempo están consideradas unas de las criaturas más destructivas de nuestro planeta. Ambas especies no vivían antes en Australia, fueron introducidas accidentalmente en el continente por los humanos. Y ahí empezó la pesadilla. Las hormigas rojas de fuego son muy agresivas y se alimentan con avidez de animales terrestres como insectos, ranas, reptiles, aves, no les importa. ¿Y adivina qué? Para las hormigas rojas de fuego, Australia es literalmente el paraíso terrenal. En primer lugar, el continente fue quizá el más importante de todos para la evolución de las aves modernas. Hoy en día, Australia cuenta con la mayor diversidad de aves en el mundo. Y para las voraces hormigas no es un continente, es literalmente un buffet. Las ranas, debido al clima, no son muy abundantes aquí, pero Australia alberga cerca del 14% de la población mundial de reptiles. Y sí, vuelve a ser un buffet. Y por último, a las hormigas les encanta alimentarse de animales de granja. Pican al ganado en y alrededor de sus ojos, bocas y narices, causando ceguera, hinchazón y asfixia. Y adivina qué, Australia es un país en el que el 61% de la superficie es agrícola. Tiene el mayor número de vacas del mundo, el mayor número de ovejas y el mayor número de cabezas de ganado. Puedes comer todo lo que quieras. No hay casi ningún lugar en el planeta donde a estas voraces hormigas les vaya tan bien. Así que resulta que las hormigas invasoras, que en todos los países del mundo se consideran solo una aflicción común, en Australia pueden volverse locas y convertirse en una plaga de hormigas. Las condiciones son demasiado perfectas. ¿Quién resistiría? Y hay que hacer frente a las especies invasoras o acabarán por completo con la biodiversidad del continente. ¿Sabes qué se le ha ocurrido a alguien en Australia? Un juego de ordenador. Vale, no fue creado a propósito, por supuesto. Los científicos australianos simplemente utilizaron el conocido juego Age of Empires para simular guerras de hormigas. Y no solo por diversión, sino para averiguar cómo ayudar a las especies locales de hormigas a luchar contra las invasoras. El equipo de investigadores creó ejércitos y campos de batalla de distintos tamaños y formas, observó las batallas. Todos los resultados han sido cartografiados. Puede parecerte que los científicos están muy bien, jugando en su trabajo, fingiendo que se trata de una investigación científica seria, pero modelar las batallas de hormigas no es especialmente divertido. De todos modos, si crees a los expertos, quizás solo nos estén ocultando la verdad. Pero en general los científicos dicen que tienen que crear el mismo escenario una y otra vez, ejecutarlo de forma repetitiva y con muy poca intervención. En términos de interés, es casi la forma más aburrida de jugar a un juego de ordenador. Pero resultó que hicieron un montón de conclusiones. En primer lugar, resultó que las hormigas son uno de los pocos grupos de animales en los que la guerra se asemeja a la guerra humana en términos de escala y la mortalidad. Los científicos también descubrieron que los ejércitos pequeños de soldados fuertes operan mejor en campos de batalla con terrenos complejos y los ejércitos grandes de soldados más débiles se desenvuelven mejor en batallas abiertas sencillas. Parece algo que funciona igual de bien para hormigas y humanos. Para ponerlo en un contexto del mundo real, para las hormigas un campo de batalla simple sería un sendero o un parque urbano, y un campo de batalla complejo sería una franja de matorral con maleza y restos leñosos. Pero la pregunta principal sigue siendo, ¿cómo debería esto ayudar a las hormigas locales? Quiero decir, ellos no son los que juegan el juego, y es poco probable que los científicos serán capaces de llegar a tácticas y estrategias más favorables para ellos durante la batalla. Pero puedes cambiar el paisaje alrededor de los nidos de las especies autóctonas. Por ejemplo, añadir maleza para dar ventaja a los nativos y dificultar la lucha de las hormigas invasoras. En teoría, esto debería funcionar. Ahora imaginemos cómo es el traslado de las hormigas a este continente remoto. No necesariamente hormigas de fuego, cualquier hormigas. Y así, una nueva colonia de hormigas llega a las costas de Australia. Habiendo aterrizado, los insectos rápidamente se dan cuenta de que este es un gran lugar. Hay suficiente comida para todos. Pueden instalarse. Sin embargo, al mismo tiempo se enfrentan a una competencia muy fuerte. Hay bastantes hormigas propias, así que, para contrarrestar de algún modo a la población local, las recientes llegadas empiezan a cambiar, a nivel físico.
Por ejemplo, la hormiga leona. Esta también es una especie invasora que llegó a Australia desde África, mucho antes de que lo hicieran las hormigas de fuego, por ejemplo. Estas hormigas tienen cabezas desproporcionadamente grandes, y las hormigas leonas, que se han trasladado a Australia, tienen cabezas aún más grandes. Esto se debe a que la fauna local de hormigas en Australia es muy dominante y diversa. En otras palabras, los locales no iban a rendirse sin más y lucharon ferozmente por el territorio y los recursos. Las hormigas leonas respondieron mostrándose increíblemente agresivas con las especies autóctonas, pero la presión era excesiva. Al final, no se les ocurrió nada mejor que desarrollar mandíbulas más grandes y por tanto cabezas más grandes para los soldados, de modo que las mandíbulas tuvieran dónde encajar. Y ese es exactamente el caso aquí en Australia. En Hawái, esta especie de hormiga también es invasora, pero allí nunca ha habido competencia autóctona, por lo que las hormigas leonas de aquí son las más pequeñas del mundo. Al mismo tiempo, las hormigas leonas australianas las superan en tamaño por un factor de 3, y esta es una situación en la que el tamaño importa. Ahora, ¿sabes qué? Sugiero que volvamos a mirar atrás en el tiempo. Así, cuando en Australia empezó a convertirse en un continente de hormigas hace muchos millones de años, estas se vieron obligadas a evolucionar y ocupar diferentes nichos. Y mientras algunas hormigas ocupaban territorios normales, una especie llamada Camponotus anderseni tuvo que establecerse en los manglares. No son lugares muy cómodos, porque están constantemente bajo el agua, y cuando eres una diminuta hormiga con miedo al agua, suele ser un nivel de dificultad elevado. Pero las pobres no tenían elección. La competencia en los otros territorios era demasiado alta, y en la naturaleza todo es muy sencillo y cruel. Una especie ocupa un nicho determinado, y todas las demás o buscan otra cosa, o, bueno, se extinguen. Esas hormigas no querían extinguirse, así que tuvieron que adaptarse. Pasó mucho tiempo, y ahora, hoy, en cada colonia de estas hormigas hay individuos con un rol especial. Son tapones. No suena muy prestigioso, pero en realidad es una misión muy importante. Cada día, cuando sube el nivel de agua, taponan los pasadizos con sus extravagantes cabezas que la evolución ha dotado específicamente para este fin. Para ser sincero, estas hormigas parecen parientes lejanas de los gatos persas, como si alguien les hubiera aplastado la cabeza con una sartén. Gracias a estas hormigas, el nido, aunque esté varias horas bajo el agua, no sufre en absoluto. No entra ni una gota. Pero el resto de las hormigas no se han quedado quietas todos estos años y se han adaptado. Cuando el agua atrapa a las obreras fuera del nido, huyen rápidamente a las copas de los árboles. Además, en el interior de los manglares, así como en el limo, siempre hay pequeñas bolsas llenas de aire. También son lugares estupendos para esperar a que pase la marea. Esta táctica es tan genial que ha evolucionado varias veces en el planeta, independientemente unas de otras, porque algunas especies de hormigas en los Estados Unidos también hacen algo similar. Pero la naturaleza ha dado a nuestras hormigas australianas una especie de guinda evolutiva en la tarta evolutiva. Para evitar asfixiarse en el nido, las hormigas activan la respiración anaeróbica, que no necesita oxígeno. Todo un cúmulo de trucos y adaptaciones para sobrevivir en las condiciones más inhabitables posibles. Y las hormigas de otra especie, Polyrhachis sokolova, también de Australia, han aprendido a nadar. Sí, las hormigas normalmente no nadan, y en Australia lo hacen. No prescinden de tal habilidad para llegar a los nidos antes de la marea alta. Utilizan sus 4 patas delanteras como remos y las 2 traseras como timones. Y los insectos no ven nada raro en lo que ocurre. No hay hormigas tapones entre ellas, pero los nidos están construidos de tal manera que el agua es detenida por la tierra en la entrada. Simplemente se derrumba cuando el agua sube demasiado, por lo que las cavidades donde viven las hormigas y sus larvas permanecen secas. Por supuesto, después de cada inundación, las hormigas tienen que pasar mucho tiempo excavando la entrada, reconstruyendo el nido y asegurándose de que sobrevive a la siguiente inundación. Pero así es la vida en Australia. Sabes, no consigues algo solo porque sí. Tienes que luchar todo el tiempo. Las hormigas australianas pueden hacer otra cosa: fingir estar muertas, con toda la colonia. Sabes sin mí que fingir estar muerto es un gran truco que muchos animales utilizan para evitar a los depredadores. No es ninguna sorpresa para nadie, y es en Australia donde las hormigas han llevado esta representación teatral a un nivel completamente nuevo. El año pasado, los investigadores pudieron ver a toda una colonia de hormigas representar amistosamente a personas muertas, sincrónicamente. Cuando los científicos observaron por primera vez a las hormigas, llegaron a pensar que toda la colonia había muerto realmente. Triste, por supuesto, pero eso también pasa. Y entonces, una hormiga se movió, después la segunda, la tercera. Así que pronto quedó claro que, asustados, los insectos simplemente decidieron ser más astutos que las personas.
Se trata del primer caso de este tipo registrado en el mundo. Los investigadores solían pensar que si los insectos fingían estar muertos, solo lo hacían de uno en uno. Y francamente no es ninguna sorpresa que este teatro de masas se haya registrado en Australia. ¿Recuerdas cuando dijimos que Australia es un continente de hormigas? Eso también significa que hay un número asombroso de depredadores aquí a los que no les importa comer a las hormigas. Y las hormigas no tienen más remedio que aguantar. Quiero decir, fingen estar muertas. Incluso tienen que competir entre ellas en cierto modo. Ya sabes, al que se le ocurre la forma más original de sobrevivir, gana. El que no, se convierte en almuerzo. Las reglas de este juego son un poco malas, para ser honesto. Y sin embargo, en Australia es lo más favorable posible para las hormigas. Es tan favorable que es el hogar de las hormigas dinosaurio. Dije un poco antes que las hormigas bulldog solo podían sobrevivir en Australia porque durante mucho tiempo fue muy seguro aquí. Pero no tienes idea de cuánto. Te presento a la hormiga dinosaurio, también conocida como Notomyrmecia macrops, y vive exclusivamente en Australia. Viendo a este insecto puedes imaginarte cómo eran las hormigas hace 100 millones de años, cuando acababan de separarse de las avispas y formaban su propia especie. La hormiga dinosaurio se considera la más parecida a una avispa de todas las especies vivas, y al mismo tiempo la más primitiva de las hormigas australianas. En general, los científicos afirman que la evolución a lo largo de millones de años apenas la ha modificado, por lo que es seguro llamar a este tipo de hormigas fósiles vivientes. Por cierto, es pariente de las hormigas bulldog endémicas de Australia, de las que ya hemos hablado antes. Es una especie de primo tercero bisabuelo. En el mundo de los científicos, esta hormiga es una especie de celebridad. Tras su descubrimiento en 1931, se buscó a esta hormiga para estudiarla bien, y desde entonces no se la ha dejado en paz. El pueblo de Puchera, donde fue descubierta, tiene incluso una singularidad: el turismo de hormigas. Para animar aún más a la gente a venir a ver el fósil viviente, incluso se ha erigido una escultura. Mira esto, incluso el árbol genealógico parece triste. Casi todas las especies emparentadas, excepto una, se extinguieron hace tiempo. Así es más o menos como deben sentirse los cocodrilos. Pero no se trata de eso, piénsalo. De algún modo, estas hormigas han conseguido establecerse en Australia tan cómodamente que no han cambiado mucho con el tiempo, y no han inventado ningún artilugio genial para sobrevivir. Es casi como si la evolución las hubiera creado perfectas de una vez. Perfecto, todo, hasta el último de los detalles más pequeños. ¿Cómo es esto posible ante la feroz competencia de las hormigas? Es incomprensible. Pero realmente envidio a estas hormigas dinosaurio. Es como si estuvieran relajadas todo el tiempo, sin preocuparse por nada. Todo está bien. No fue tan fácil para ellas últimamente, sin embargo. La hormiga dinosaurio está perdiendo terreno y ya está amenazada. Los científicos creen que solo quedan unas pocas colonias, pero las hormigas de esas colonias siguen viviendo su mejor vida. Y mientras los turistas se interesan por los fósiles vivientes, otras hormigas hacen literalmente de todo para que nadie se les acerque. En realidad, hay muchas especies que adoptan este enfoque, pero me gustaría destacar a las hormigas Rhytidoponera metallica. Las picaduras de estos insectos provocan la liberación de un torrente de toxinas que causan escalofríos, dolor incontrolable y prolongado tanto en humanos como en otros mamíferos. El entomólogo Justin Smith, el mismo científico un poco loco que se pica a sí mismo con insectos con fines científicos y luego elabora una clasificación, describe nuestra picadura de hormiga como dolor puro, intenso y vívido. Es como caminar sobre un carbón incandescente con un clavo de 8 centímetros clavado en el talón. Siempre me he preguntado cómo Smith se las arregla para hacer comparaciones tan precisas y cómo sabe lo que se siente con un clavo en el talón. Me imagino la cara de este científico si lo tomaran como rehén y lo torturaran para sacarle un testimonio. Por cierto, el soldador que me han metido parece la mordedura de una serpiente de cascabel. En realidad, técnicamente así describía la mordedura de una hormiga bala, pero los científicos ya han demostrado que las mordeduras de estas dos hormigas son muy parecidas. Así que, ahí lo tienes. El dolor puede durar hasta 12 horas, y es un dolor profundo y punzante que sientes no solo en los músculos, sino hasta los huesos. Estás cubierto de sudor, se te pone la piel de gallina. No entremos en detalles químicos complicados, todas esas proteínas y células. El veneno de la hormiga afecta al sistema nervioso, haciendo que envíe una señal de dolor al cerebro. La señal se envía a través de un canal que se abre y luego se cierra. Ahora el veneno impide que ese canal se cierre, por lo que el sistema nervioso sigue gritando al cerebro sobre el dolor durante las 12 largas horas. Las hormigas necesitan toxinas para proteger su nido de los depredadores, patógenos microbianos, hormigas competidoras y también son útiles para cazar presas. Los científicos creen
incluso que esta es una de las respuestas a la pregunta de ¿por qué las hormigas Rhytidoponera metallica son cazadores tan exitosas? Al mismo tiempo, la producción de toxinas es un mecanismo extremadamente caro al que los animales solo recurren en casos extremos. Cabe señalar que todas las hormigas de Australia son tóxicas en cierta medida, otra respuesta a la competencia. Pero parece que es la hormiga Rhytidoponera metallica la más avanzada en toxicidad. Y no se equivocó. Estas hormigas no tienen ningún problema para sobrevivir. No están en peligro de extinción. Sí, y básicamente, a excepción de las hormigas dinosaurio, es como si el resto de especies se saltaran la extinción. Ya sabes, las noticias simplemente las pasan de largo. A pesar de las advertencias científicas cada vez más graves sobre el estado del mundo de los insectos, incluyendo un informe reciente de que el 40% de las poblaciones del mundo están en declive, las hormigas australianas siguen prosperando. Las hormigas del desierto en particular. En general, están muy bien. Un problema común para todos los insectos es que el clima en el planeta es cada vez más impredecible. Cada vez son más frecuentes las olas de calor y las precipitaciones, y no todos los organismos pueden hacer frente a ello, sobre todo cuando eres diminuto. Un ejemplo sencillo: la biomasa de insectos voladores en Alemania ha disminuido un 75% en los últimos 25 años, y el mismo patrón se observa en todo el mundo, excepto en Australia. Las hormigas de Australia son los tejones de la miel del mundo de los insectos. No les importan en absoluto los problemas ni los peligros. Su población desértica crece con una fuerza terrible, y es hasta comprensible. Cuando se vive en el desierto, el calor no es una condición extrema, sino un martes normal. Las hormigas saben sobrevivir a las altas temperaturas en sus búnkeres subterráneos. Las lluvias, en cambio, se perciben como algo bueno, con más comida después. En general, donde todos los demás sufren, estos tipos solo ven ventajas. La moraleja de la historia es la siguiente: si has aprendido a sobrevivir en las duras condiciones de Australia, ni siquiera el apocalipsis es terrible para ti. Al contrario, se convierte en una perspectiva agradable. Grandes planes para el fin de semana. Sabes, a veces realmente envidio a las hormigas. ¡Hasta luego!